No te confundas, esto que vais a ver a continuación no forma parte de ningún documental, ni siquiera de la ficción en ninguna de sus formas. Esta es una historia de horror absoluto y de cómo la vida, a menudo, supera la ficción. Quiero que recuerdes que esta es la peor clase de terror que se pueda concebir. ¿Y por qué? Simple, porque es 100% real. Los hombres que trataremos a continuación se creían dioses y bajo su yugo vivieron, pero sobre todo murieron, millones de seres humanos. Sus atrocidades no tuvieron límites, su maldad sumió en ruinas a familias, sociedades y países enteros, y el recuerdo de sus pasos por este mundo están destinados por siempre a la puerta trasera de la historia. Amigos, en nombre del equipo de Turno de Noche en iVox, Sport Direct Radio y Arcadia Zona 51 en YouTube, os doy la bienvenida y os presentamos los genocidas más grandes de la historia. Bueno amigos, pues muy buenas noches, bienvenidos jóvenes y jóvenes, como digo yo siempre al principio de la entradilla, por mucho que alguno todavía no tenga muy claro a qué viene, que siempre les digo lo mismo, que no escuchan nuestro canal lo suficiente, si tenemos que seguir explicando el tema de la coña de jóvenes y jóvenes, es que no escuchan lo suficiente. Bueno, pues una noche más, un viernes más, multiplataforma en Sport Direct Radio, en el 89.1 de la FM de Málaga, en iVoox, en todas las plataformas de podcast y por supuesto también, como no, una horita antes, directo en YouTube, de la mano de nuestro queridísimo canal hermano Arcadia Zona 51, dirigido y presentado, o codirigido y presentado, ya no sé ya cuál es mi canal, cuál es el de él, ya tenemos aquí una mezcla. Bienvenido, Jero, muy buenas noches. Pues muchas gracias, Raúl. Buenas noches a toda la gente de Sport Direct Radio, de iVox, la FM de Málaga y por supuesto buenas noches familia de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, un día bastante extraño en Arcadia Zona 51, estamos emitiendo un miércoles, ya me permito pues desearos a todos pues una feliz Navidad por adelantado, ya que el día 24 es viernes, Nochebuena. Ya es Navidad. Correcto, o sea, nos vamos a emitir ese viernes, o sea que ya, y aprovecho ya, bueno, que es el cumpleaños de mi querida Cristina, de mi mujer, sí, día 24 de diciembre, el día que cumpleaños la señora, también es tonta. Sí, bueno, que es tonta también, ¿no? que Estefanía cumple el día 3, o sea que también no es mala fecha. Pues desearle feliz cumpleaños desde aquí por adelantado, para ser los primeros. Y bueno, como tú tienes, a mí me pasa igual, Raúl, no sé ya quién es codirector, quién es director, no lo sé. Tenemos ya aquí una mezcla ya. Yo estoy en mi casa, tú en la tuya, así que... La red es nuestra. Correcto. Pues bueno, un tema que, bueno, Raúl, yo tenía muchas ganas de tratar contigo porque sí, efectivamente. Íbamos atrasándolo por motivos de agenda, por motivos de temas que sociales y noticiales o noticieros que llaman la atención y reclaman nuestra atención. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de los mayores genocidas o algunos de los mayores genocidas de la historia, porque no están todos, obviamente. Pero es un tema ciertamente interesante y a mí me gustaría empezar, ya que vamos a hablar de este tema, que tú nos explicaras el significado de la palabra genocida, lo explicaras a la gente cuándo se usa por primera vez la palabra genocida. Pues veréis, el término genocidio hace referencia a la persecución y aniquilación sistematizada de un grupo social o colectivo, amparándose en toda clase de razones políticas, religiosas o étnicas. Fue utilizada por primera vez en 1944 por Rafael Lemkin, abogado judeo-polaco que abandonó Europa huyendo del nazismo y se refugió en los Estados Unidos. El término surge de la unión del griego genos, raza o tribu,
y del latín cide, matar. Pero lo cierto es que, aunque no se le llamara así, el genocidio ha sido una práctica habitual desde la antigüedad e incluso la prehistoria. Muchos investigadores creen que fue la extrema violencia lo que provocó la desaparición del Homo neanderthalis, aunque es algo que todavía está, como ya sabemos, en estudio. Se piensa también que el tema de los neandertales pues se extinguirán, pero simplemente por la hibridación, por el cruce con nosotros. Otro ejemplo que demuestra su presencia en el pasado es el caso de la destrucción de Melos en el año 416 a.C., una ciudad griega que los atenienses asediaron y en la que, una vez consiguieron su rendición, entraron literalmente a sangre y fuego para matar a los hombres y esclavizar a las mujeres. Fue durante el siglo XX cuando surgió un interés en definir qué debía ser considerado como un genocidio, cuáles eran las causas para que éste se produjera y cómo se podía evitar, o si se llegaba tarde, castigar. En 1948 las Naciones Unidas crearon la Convención para la Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio, un organismo cuyos principios han sido ratificados en más de 130 países, pero cuya efectividad sigue siendo muy cuestionada. Tras su entrada en funcionamiento en 1951, han sido muchos los casos de genocidio que han pasado de largo para la Convención, y no solo aquellos llevados a cabo a través de métodos más discretos de deshumanización, pérdida de derechos, mensajes belicistas que promueven la violencia y el rechazo, políticas de hostigamiento, sino también aquellos con tácticas directas como masacres, secuestros o desplazamientos forzosos. O sea, que estamos hablando, Raúl, de que podemos decir que el genocidio está dentro de la naturaleza humana, ¿no? O sea, que va con el propio ser humano y es algo muy humano, podemos decir, aunque a algunos les suene muy, ¿cómo decirlo?, muy radical o muy gótico. Sí. Pues, aunque a algunos les suene muy mal, pero es así, ¿no? O sea, estamos en nuestra naturaleza exterminarnos mutuamente. Pero es que va más allá, no va solamente dentro de lo humano intrínsecamente, una de dos. Porque una de dos, o el humano todavía tiene mucho de simio, o el simio tiene ya mucho de humano. Hombre, yo después de ver a Pedro Sánchez y compañía, ya yo te lo tengo claro. Sí, lo tienes claro, ¿verdad? Si no le doy la pollita, no soy yo. Sí, bueno, pues es que resulta que hay uno especialmente documentado de algunos genocidios dentro de los chimpancés. O sea, hay un caso documentado de un chimpancé que, bueno, pues tuvo dentro de su colonia, hubo algún tipo de altercado, fue expulsado por el resto de la comunidad y un tiempo después volvió, creo recordar que fue con otros 3 machos, exterminó a toda la población masculina de la comunidad que lo había expulsado y evidentemente se apoderó, esclavizó a todas, también eliminó a todas las crías y solamente dejó vivas a las hembras en edad reproductiva. Ojo, estamos hablando de un genocidio animal en toda regla. Sí, totalmente. Yo te he traído, Raúl, a algunos, me gustaría nombrar y explicar brevemente, claro, algunos de los genocidas más peligrosos o más sanguinarios de la historia. Y digamos que yo voy a ir en plan de menos a más. Vale. Vamos a empezar por el primer lugar yo tengo un salteado, o sea que ya lo iremos, ya lo iremos entremetiendo. Tú lo has hecho más variado y yo te he hecho un de menos a más, o sea, el que menos a más. Ya nos iremos poniendo de acuerdo porque tendremos algunos repetidos, pues ya iremos saltando, ya iremos esquivando la bala. Va a pasar igual que el día cuando decimos el programa de las droguitas, que hubo algunas que se repitieron, pero bueno. Yo, el primer lugar de esta lista, yo lo he destinado a un, vamos a llamarlo monstruo, que gobierna Camboya entre el año 1963 hasta el año 1981, y durante todo ese tiempo, pues digamos que este hombre se puede decir que encabezó uno de los regímenes más desquiciados del que se tenga registro, ¿no? Como prueba de ello... Estamos hablando, discúlpame, de Saloth Sar. No, estamos hablando de Pol Pot. Ah, Pol Pot, es verdad. Se sabe que este señor... Bueno, sí, o sea, lo tengo yo aquí, o sea... Pol Pot es como era más conocido, pero su nombre era Saloth Sar. Correcto.
Sí, ahí he tenido yo un lapsus, correcto, sí lo tengo aquí. Se sabe que este señor asesinó pues, a un cuarto de la población de su país y es que habiendo sido el responsable directo de terminar con la vida de más de 1.700.000 personas, entre los que se encontraban, por supuesto, hombres, mujeres y ancianos, este señor, pues al parecer no tenía ni hacía distinciones. Pol Pot hoy día en Camboya representa un símbolo total de muerte, repugnancia y destrucción, ¿no? Ayudado por su ejército rebelde, apodado los Gémeres Rojos, obligó a más de 2 millones de personas a abandonar fábricas y oficinas para ir a trabajar al campo, para borrar todo indicio de capitalismo, obviamente, y volver a las raíces del pueblo. Sí, digo capitalismo entre comillas, porque después, mientras la gente trabajaba en el campo y vivía en la pobreza, ya podemos imaginar cómo funciona el comunismo, que él vive entre lujos, joyas y oro. Véase el ejemplo. El comunismo es muy malo. Sí, véase el ejemplo más reciente, por ejemplo, el castrismo en Cuba. Y bueno, pues digamos que mandó quemar y destruir los coches de todas las ciudades, para adoptar a los burros y los caballos con carretilla como método oficial de transporte del país. Sus Gémeres Rojos, o sea, su ejército rebelde, quemaron laboratorios y destruyeron un montón de medicamentos, alegando que solo los campesinos tenían la sabiduría popular para curar enfermedades. O sea, quería volver a la Edad Media. Y poco después, obviamente, ya se empezaron a organizar ejecuciones masivas en donde uno podía ser condenado, ojo, incluso por llevar gafas, ¿vale? Porque al señor Pol Pot le recordaba a la clase intelectual que según él estaban en su contra. O también... Entonces tenías que ir, que tú necesitaras gafas, por ejemplo, como yo, tienes que ir a ciegas por la calle. Y parpando. Hostias. Que parpando. O por ejemplo, otra cosa, por saber un segundo idioma, porque según el señor Pol Pot, es muy peligroso. Era síntoma de burguesía. Así que, hostias. En primer lugar, ¿vale? Tenemos al señor Pol Pot, dictador de Camboya entre los años 1963 y 1981. Vale. Bueno, pues yo te voy a hablar del genocidio armenio. Ismail Enver Pasha fue general del ejército otomano y líder de la revolución de los jóvenes turcos. Correcto. Tras tomar control del tercer ejército del Imperio Otomano en 1914, sufrió una derrota humillante en la batalla de Sarikamis contra los rusos, que se convirtió en la peor derrota de los otomanos durante toda la Primera Guerra Mundial. Enver culpó a los armenios por su derrota y consecuentemente comenzó una de las primeras limpiezas étnicas tal cual como suena del siglo XX. Perdona Raúl, y es curioso porque la gente sabe muy poco o nada de este, que por cierto era mi siguiente invitado a la lista. Lo hemos clavado entonces. Sí, lo hemos clavado, pero bueno, oye, mira, vamos bien. Era ese apunte, que es curioso que siendo uno de los mayores genocidios de la historia, muy poca gente sabe que este señor, exactamente, de su existencia. Bueno, pues es decir que, como decimos, en esa limpieza étnica del siglo XX, una de las grandes primeras limpiezas étnicas, pues perecieron nada más y nada menos que 1,5 millones de armenios y otro millón de griegos y asirios. Trata de uno de los casos más estudiados y conocidos a nivel internacional, aunque no tan conocido como hemos dicho por el pueblo llano. No aparece tanto en los libros de historia, aunque sí parece ser que es objeto de estudio. El por entonces Imperio Otomano se dedicó a llevar a cabo una persecución y exterminio sistemático de la población armenia en todos sus territorios, dejando un reguero de cadáveres que superaba, como decíamos, el 1.000.000 de muertos y que provocó una diáspora cuyos efectos todavía siguen presentes. A las masacres inmediatas y deportaciones habría que sumar las violaciones, torturas y marchas que los turcos obligaban a realizar durante cientos de kilómetros sin proporcionar comida ni agua. La población de origen griego o asirio también fue víctima de estas prácticas.
a pesar del tiempo que ha pasado y de las irrefutables pruebas que existen y sirven para documentar estos hechos, Turquía nunca ha reconocido que se llevara a cabo un genocidio contra los armenios y a día de hoy sigue sin hacerlo. Ojo que esto de las grandes marchas recuerda a aquella solución final de Hitler, esas grandes marchas para trasladar a los judíos de un campo de prisioneros a otro, y de paso me voy cargando unos pocos que iban cayendo pues víctimas del hambre, de la sed y del frío extremo, porque recordemos que esas grandes marchas se hicieron en invierno. Correcto. Bueno, tengo que decir que aunque Ismael Enver Pasha murió a la corta edad de 40 años, menos mal, sí que es verdad que tuvo una carrera militar meteórica dentro de las juventudes militares turcas, y bueno, a pesar de que nunca se ha reconocido ese plan de limpieza final y que el señor, vamos a decirle señor, por no decir otra cosa, el señor Pasha estuvo muy lejos de completar tan ruin y a la vez ridículo plan, pues eso no evitó que matara a 3 millones de armenios. Sí, o sea, 3 millones de personas. Sí, sí, pronto. Es culpable de manera directa de la muerte de 3 millones de personas. Eso contando lo que no habrá sido de manera, como tú bien has dicho, por las violaciones, por las... ya sabemos que los ejércitos, los soldados, pues, van por libre en muchas ocasiones en la marcha. Eso se ha visto en muchísimos capítulos de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial y tantísimas guerras en el mundo. Así que su ejército indirectamente también pues ha sido culpable de muchísimas más muertes así, pero bueno, directamente a él se le atribuye, según los historiadores, 3 millones de muertes. Correcto. Bueno, pues yo la verdad del personaje que te voy a hablar ahora, ciertamente resulta increíble que haya llegado a hacer tanto daño en tan solo 3 años, tiempo en el que duró su permanencia en el poder. Y, por ejemplo, es el artífice de algunos de los peores horrores del siglo XX, pues entre ellos se encuentra la famosa Unidad 731 y la masacre que se cobraría la vida de más de 1 millón, ojo, 1 millón de chinos. Estamos hablando de Hideki Toyo, y bueno, la sed de sangre del señor Hideki Toyo pues acabó con más vidas, ojo, más vidas que las bombas nucleares que sufrió su país y que terminaron con su derrota y humillación más absoluta. Estamos hablando que se puede decir en cierto punto que el general Hideki Toyo fue en buena parte responsable de las medidas tan severas que se tomaron contra su patria, ¿no? Claro, no es para menos, habiendo sido el aliado militar más poderoso de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Hideki Toyo fue para Hitler lo que Benito Mussolini fue para Italia, ¿no? Quien creía fervientemente en la superioridad racial de su pueblo. Si bien el emperador Hirohito era, en teoría, el líder absoluto en Japón, lo cierto es que este hombre no era sino una figura, un títere simbólico. Quien movía los hilos era en realidad el temible general Hideki Toyo, y su participación en la Segunda Guerra Mundial fue por su culpa. Y bueno, a este señor se le atribuyen directa entre 4,5 millones y 5 millones de víctimas. No está mal. Y estamos hablando sin duda alguna de uno de los grandes monstruos del siglo XX, y dudo mucho que, bueno, que dirá la gente, bueno, ¿se le puede superar? Sí, se le puede superar, y ahora vamos a ver cómo se le puede superar. Pero bueno, estamos hablando de la figura que movía los hilos del emperador Hirohito en Japón, y fue, digamos, como hemos visto, el artífice de la muerte de 5 millones de personas, y solo 1 millón de personas eran chinos. O sea que... tiene tela. Tiene tela. Bueno, pues lo que les traigo no es un genocidio tan abultado en número de cifras, pero no por ello menos deleznable. Y es que vamos a hablar de la masacre de Srebrenica, declarada como genocidio por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. La masacre de Srebrenica tuvo lugar en julio de 1995,
O sea, antes de ayer, como que el que dice. Y esto ocurrió, bueno, pues en medio de una serie de conflictos que tuvieron lugar, como todos sabemos, en los Balcanes desde la disolución de la Unión Soviética y la desaparición de Yugoslavia. La ciudad donde se había levantado un campamento de refugiados con mayoría bosnia musulmana había sido declarada zona segura por la ONU en 1993, pero eso no impidió que un gran contingente de paramilitares serbios, comandados por Ratko Mladic, rodearan el campamento, irrumpieran en él y aniquilaran a 8.000 personas sin hacer distinción entre hombres, mujeres o niños. Muy bien. Tal cual. O sea, tú coges, sitias un campamento de refugiados, entras y arrasas con todo lo que hay ahí. Está bien, eso me recuerda mucho a lo que hacían los nazis en los guetos. Sí, estaban todos los judíos metidos en los guetos que entraban por la noche, además entraban como ratas, lo que eran, ¿no? Unas ratas, entraban de noche, sin hacer ruido, se metían en una casa, mataban a las familias y se iban. Al día siguiente otro lo mismo. O para divertirse los soltaban a correr por las calles y... ¿Hacían tiro al blanco? Exactamente. Pero bueno, es muy parecido, ¿no? Estamos viendo que esto es costumbre que no es que se haya cogido de guerras anteriores, sino que se ha seguido practicando, como vemos después de la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy. Sí. Pues ¿sabe usted, caballero? Pues está bien. No, yo, mira, verás. Te ha quedado así un poco. Es que cargarte a 8.000 refugiados. O sea, es que me he quedado, digo, que no sé, no, yo. Que lo más con lo que te puede atacar un refugiado es con una sartén. No sé. El que la tenga. Bueno, y el objetivo, ¿cuál era el objetivo de el objetivo es simplemente matarlos porque eran bonios musulmanes. O sea, eran motivos religiosos, simplemente. Vale, o sea, que el fanatismo religioso, como vemos, que es algo que ha movido a los países. Además puede ir en una dirección o puede ir en otra, no hace distinciones. Sí. Tampoco hace distinciones, ¿no? Bueno, yo del monarca que te voy a hablar ahora, pues digamos que, sin duda alguna, digamos que fue uno de los monstruos que abandonó este mundo sin recibir, aunque sea un poquito, de lo que se merecía, ¿no? No perdió una guerra, no fue dado de baja con deshonor, ni tampoco se vio destruido de manera política, ¿no? A pesar de que al final de su vida pues, fue ampliamente rechazado por su pueblo. Para mí, como voy a decir aficionado a la historia, porque yo no soy profesional, aunque la historia es mi pasión, para mí, Leopoldo II de Bélgica, sabía que ibas a hablar de él. De Bélgica, fue, sin duda alguna, el peor genocida del siglo XIX. Este hombre, digamos que este hombre no mató a su propia gente, ¿no? Sino que exterminó un pueblo ajeno, interesado simplemente por los recursos naturales que se podían extraer de la República Democrática del Congo. ¿Vale? Allí este señor coge, instala varias bases militares e industrias en el país. Y obviamente ellos no iban a negociar, ellos iban a anexar territorios a la fuerza. Eso es lo que iban. Y no conformes con esto, pues utilizó a los habitantes del Congo como esclavos. Incluso o a día de hoy otras monarquías de aquella época hemos podido comprobar que palidecen al lado de lo que hizo Leopoldo en el Congo. Este señor instauró, por ejemplo, las amputaciones como castigos a quienes no quisieran cooperar con ellos, y esto incluye mujeres y niños. O sea, no hacía distinciones tampoco. No, tampoco. Los esclavos eran obligados a trabajar hasta que morían. Los ancianos, pues, no tenían descanso, porque ellos también debían de ir a dejarse el lomo como los jóvenes, como las mujeres y como los niños. No hacían distinciones, tú bien lo has dicho. Y bueno, Leopoldo destruyó incontables aldeas llenas de hogares durante reclutamientos voluntarios. ¿Vale? Voluntario, pero menos mal que eran voluntarios. Voluntario, sí. Eso siempre se ha usado como chiste, como broma en las películas. O sea, es voluntario, pero te obligamos ahí. Exactamente. Pues, y bueno, los esclavos, perdón,
según la historia, dormían a la intemperie y cuando finalmente se rompían las manos, las piernas, los huesos o necesitaban ayuda médica urgente, pues eran fusilados y reemplazados. Más barato una bala con una venda, por correcto. Bueno, la gente del Congo fue tratada peor que los animales, a los animales los trataban mejor. Y bueno, esta atroz y repulsiva barbarie continuó, como ya vemos en la historia, por décadas. Y bueno, al señor Leopoldo II de Bélgica pues se le atribuyen de manera directa 15 millones de muertes en el Congo. Efectivamente, todo por la explotación del caucho, los diamantes y otras piedras preciosas. Correcto, que no fue ni por religión, no fue ni por conquista del territorio, no, fue por los recursos naturales de la época. Así que estamos, sin duda alguna, ante el monarca más peligroso, sin duda alguna, del siglo XIX y, ¿por qué no decirlo?, parte del XX también. Sí, totalmente. Bueno, pues ahora cambiamos de continente, nos vamos a Asia y presentamos ante la audiencia a Kim Il-sung. Fue el fundador, amigos, de Corea del Norte. Cosa más bonita, ¿eh? ¡Qué cosa con sus mofletes y huecos! Sí, porque hay que decir que todavía no se haya situado ya por el nombre, pues es el fundador de Corea del Norte y abuelo de su actual líder, Kim Jong-un. Nada más y nada menos, o sea, la creen de la creen. Está apareciendo por aquí, creo, el muchacho. Sí, ¿no? Por aquí, sí, por ahí. Por ahí está apareciendo la fotito del señor. En su ascenso al poder se encargó de asesinar a todas las personas que desafiaran su autoridad, incluyendo a algunos de sus aliados, ojo, que habían sido indispensables para expulsar a los japoneses de Manchuria en 1945. Es decir, tú me ayudas, pero no estás de acuerdo, fusílenlo. Tal cual, esa era las discusiones que tenía, así disertaba este hombre. También ordenó, el nieto no es, el nieto he escuchado yo, el nieto no es mejor, el nieto he escuchado yo que ha fusilado a un asesor político amarrándolo a la boca de un tanque por una discrepancia, por no estar de acuerdo para aconsejarlo. Sí, bueno. Sí, y si estás allí, pues a menos que te veas obligado a tener el mismo peinado que nosotros, que tú y que yo, tienes que solamente te puede hacer el mismo corte de pelo que él. Sí, totalmente. O sea, es que tú y yo allí vamos a durar un suspiro. Sí, pero a ver, es que son cosas que rayan ya lo absurdo. Es decir, vale, te puedo comprar, entre comillas, que tú implantes una serie de medidas para controlar a la población y para mantenerte en el poder, pero llegar a ese absurdo ya. Bueno, tenemos que hacer un programa de los mayores y los mayores, ¿cómo se dice? Narcisistas de la historia. Fíjate, o sea, los gobernantes más narcisistas de la historia, que hay unos cuantos y algunos de ellos son completamente absurdos. Como ejemplo, Pedro Sánchez. Este hombre es un megalómano peligroso para la sociedad española, que es diferente. Él se cree narcisista. Algo de narcisista también tiene, y bueno, porque él está encantado de conocerse. Sí, pero vamos a ver, estamos hablando de narcisistas que rayan lo absurdo. De hecho, hay algunos como Yolanda Díaz, que es de las que decía como en el 36, que se considera laica, pero está muy contenta de haberse reunido con el Papa. No lo entiendo. Bueno, que puede venir alguien a explicármelo como si yo tuviese 5 años, de forma que yo lo pueda entender. Que es tonta, directamente, que es tonta. No, lo ves muy lista, lo que se está ya autopromocionando. Claro. Pero como todo el mundo sabe, está ya preparando fundar su propio partido de cara a nuevas elecciones. Pero es que me hace mucha gracia porque este tipo de personas estos son mis principios y si no le gusta, pues no se preocupe, que tengo otro para que me los compre. Claro, ya está. En fin. Bueno, pues vamos a seguir, que divagamos y convertimos esto en idiocracia. Sí. Y el último del año viene la semana que viene con sorpresa. Con sorpresa y va a venir calentito. Sí, bueno, pues como decíamos, este buen hombre, Kim Il-sung, pues también ordenó la detención de los miembros fundadores del Partido Comunista de Corea del Sur. Y a lo largo de la década del 50 persiguió a todos sus disidentes políticos. Es decir, la ideología de toda esta gente. Si no estás conmigo, estás contra mí. Uh-huh. Al igual que Stalin, otra bella persona, desplegó... ¡Maravilla! Ahora hablaremos de él.
Sí, sí, no, qué maravilla, Stalin. Oh, cosa más bonita Sí, de mí. sí. Buena persona era. Lo lleva en la bandera. Lo lleva Ah, en la bandera por tolerante. sí, sí, sí. Desplegó una red de campos de concentración a lo largo de su territorio donde son sistemáticamente torturados y asesinados los detractores del régimen. Aproximadamente esta criaturita se quitó de en medio a 1,6 millones de personas durante su gobierno. Está bien, ¿no? Bien. Bueno, escúchame, yo tengo que decir a la gente que la cosa, por mucho que nos quieran hacer ver que Corea del Norte, Corea del Sur, pues yo quiero, ya ha mejorado, ya ha cambiado. Bueno, la cosa no es que haya mejorado mucho, de hecho, vamos a poner una imagen, ¿vale? Sí. Satelital, gracias a nuestro amigo Iván Torregrosa, que la ha colgado en su Facebook. Esta imagen, estáis viendo aquí dos países, uno completamente negro y otro completamente iluminado. Bueno, para los de la LOCSE, lo de arriba es Corea del Norte y lo de abajo es Corea del Sur, de noche. Ya veis la diferencia entre... ¿Vale? Un país y otro. Para los que siguen creyendo eso de que dicen, es para los comunistas. Como Sí. decía, haciendo mención a Mauricio Colmenero, los comunistas. Pues ahí veis la diferencia entre un país capitalista y un país comunista. ¿Vale? Ahí lo veis. Yo ya ahí lo dejo. Que Vale. por cierto, ya voy a aprovechar la mención porque hay en el último programa que hicimos una entradilla. Bueno, el último programa, o sea, en función de cuando la gente lo escuche este programa, era antes del último programa, pues que empezamos nosotros con una entradilla y demás, ¿te acuerdas? Que fue el de las drogas. Sí. Pues nada, hay un... Como a ti y a mí nos gusta, seguimos perdiendo oyentes, ¿vale? Pues salió uno que me ha dejado muy preocupado porque decía que ya no iba a escuchar más, ya es tú. La taquicardia que tengo, me tuve que tomar un día cepado. Sí, yo no como, yo llevo 2 días sin comer. Tú no comes, que dice que nos dijo que, bueno, pues que estaba harto de los errores periodísticos que tú y yo teníamos. A ver, hay que decirle a esta criatura que ni el señor Jero ni yo somos periodistas. Este hombre es comunicador, es una persona curiosa, que le gusta investigar, que le gusta estudiar. Yo, pues, soy técnico de sonido. Es decir, aquí ninguno es periodista. Y por eso no tenemos un programa informativo. Si fuese un programa informativo, no daríamos nuestra opinión. Pero como es un programa divulgativo, correcto, sí estamos en potestad de dar nuestra opinión. No lo que hacen los grandes medios, que se supone que informan, pero están opinando solapadamente o abiertamente. Veas el ejemplo de La Vanguardia, que, bueno, pues no sé si cuando se emita este programa habrá aparecido el muchacho, pero bueno, a fecha de grabación, 12 de diciembre, pues hay un chico en Badajoz que ha desaparecido. Bueno, para La Vanguardia ha emitido una noticia en la que al parecer pues se decía que han encontrado el cuerpo del chico tirado en una casa abandonada. Inmediatamente salió un medio oficial, emitimos esa noticia, pues ha salido la familia inmediatamente querellándose contra La Vanguardia, diciendo que es mentira, que el chico no ha aparecido y que se van a querellar contra La Vanguardia. Claro, pues, y con razón. Yo le diría a esta persona, ¿vale?, que primero, antes de opinar, antes de continuar, se mirara la diferencia entre divulgativo e informativo. Nosotros divulgamos y por tanto promovemos nuestra opinión en base a noticias que los medios oficiales dan o información que nos llega a nosotros. Y nadie está obligado a escucharnos ni a vernos. Exactamente. ¿Que no te gusta? Amigo, hay otras. Vete a escuchar el mejor podcast de todo iVox. Hombre, hay por ahí programas. Hay programas que te van a pedir dinero. Y te van a pedir dinero. Cátedra, y te van a pedir dinero, pero sientan cátedra. Totalmente. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, llegados a este punto del vídeo, mitad del vídeo más o menos, yo creo que ya muchas personas estarán pensando, bueno, pues ya el individuo del que vamos a hablar ahora, pues será sin duda alguna el más sanguinario de todo. Pero no. En contra de la creencia popular, Adolf Hitler no fue ni de lejos el monstruo más sanguinario del siglo XX, pero eso sí, ojo, el más famoso, sin duda alguna. Sin duda. Bueno, a pesar de que se le han dedicado libros, cómics, series, películas y ha sido el villano principal en varios videojuegos, por ejemplo, él sigue y seguirá dando que hablar por los siglos de los siglos. Y bueno, ciertamente de Hitler hay poco que se pueda decir de él, que no se haya dicho ya. Lo cierto es que, bueno, más allá de instigar una guerra que acabó con 60 millones de personas,
Adolf Hitler, entre campos de concentración y matanzas en territorios de enemigos, pues se le atribuye de manera directa a él el exterminio de 17 millones de personas, una cifra nada desdeñable. Y bueno, todos saben el acoso vil y el terror que infundían, por ejemplo, las Gestapo, la SS, los campos de concentración, las desapariciones de disidentes políticos, los planes de dominio global, el plan para exterminar no solo una religión, sino razas enteras. Porque siempre, y esto es algo que a mí me da mucha rabia, siempre se pone a los judíos. Pero es que Hitler no perseguía solo a los judíos. Gitanos, personas de color, pasando por supuesto por los latinoamericanos. El Führer fue un monstruo, eso está claro. Y muchos encuentran su figura, ojo, fascinante para el estudio, porque es una persona, una mente digna de estudiar. Que, ojo, recordemos, llegó a donde llegó tras unas elecciones democráticas. Sí, totalmente. O sea, que todavía hay gente por ahí que se piensa que dio un golpe de Estado. No. Ojo, y las perdió varias veces. O sea, Hitler no llegó y ganó las elecciones. Hitler perdió las elecciones. ¿Cómo hubiese sido el mundo? ¿Cómo hubiese sido el mundo, perdona, si Hitler hubiese llegado a triunfar como pintor? Porque tampoco pintaba mal del todo. No, y esto es un dato es muy curioso. Sí, y es una curiosidad como anécdota, ¿vale? El hecho de que Hitler, y la gente se va a reír, pero es que es verdad, lo pueden buscar. O sea, el hecho de que Hitler llegara a ser el Führer, se lo debemos a la iglesia. Se lo debemos a un cura que lo salvó de morir ahogado con 8 años. Toma. O sea, Hitler se cayó a un pozo con 8 años, no sé si fue un pozo o un lago, no, te estoy hablando a abuela pluma ahora mismo, pero con 8 años se cae a un sitio de agua, vamos a decir, y un cura lo salva. Pero es que después hay una anécdota aún más increíble que está documentada, que es cierto. Aparte, es que es alucinante cómo esquivó los múltiples atentados que se llevaron a cabo contra él. Creo que fueron más de 40, una barbaridad. Se libró, o sea, entre su propia fila, entre su propia gente más allegada. O sea, no lo querían ya. O sea, sabían que se había perdido la cabeza. De hecho, pero es que la anécdota de este tipo más increíble fue durante la Primera Guerra Mundial, porque recordemos que Hitler participó en la Primera Guerra Mundial muy jovencito. Sí. Y estaba una noche en una trinchera y de repente escucha una voz que le dice: sal y ven, sal y ven. Hitler, pues, con la curiosidad de decir, ¿esto qué es? Sale de la trinchera, avanza una serie de metros e inmediatamente cae un obús en la trinchera en la que él estaba, matando a todos sus compañeros. O sea, hay cosas que tú dices, este hombre, por el motivo que sea, que tal vez estaba destinado. Sí, yo imagino que lo descubriremos cuando muramos y pasemos al otro lado, el por qué este hombre estaba predestinado a hacer lo que hizo. O sea, ojo, que no estoy justificando, pero que da la impresión de que había venido a este mundo a hacer eso. No, eso no. Mira, lo que hizo Hitler no es justificable bajo ningún concepto, y el que lo intente justificar, pues mira, yo siempre te digo, mira, el libro de Hitler, mi Mein Kampf, yo siempre he dicho que tú coges el libro y lo empiezas a leer. Si cuando llegas a la página número 10, tú comprendes o entiendes razonablemente y eres capaz de explicar de manera razonable por qué ese hombre transmitía esos pensamientos, cierra el libro y vete a un psiquiatra, estás malo. O sea, tú estás mal. Si tú comprendes lo que ese hombre escribía, o sea, vas a comprenderlo, sí, porque estamos hablando de comprenderlo tú mentalmente. Sí, o sea, sí, de compartirlo. Exactamente. No comprensión lectora, porque si la gente ahora me está diciendo tonto, venga, con la piel fina, ya está bien. Claro. ¿Vale? Si tú eres capaz de compartir esos ideales, vete al psiquiatra que está malito. Y en la página 10 solo. Porque, mira, para mi punto de vista, yo personalmente pienso que Hitler fue un megalómano frustrado. Veas el ejemplo que tenemos en España. Y sin embargo, lo ha convertido en el dictador más famoso de todos los tiempos. ¿Vale? O sea, Hitler, de acuerdo que el hombre no estaba bien, porque no estaba bien.
De hecho, hay quien dice que dice las malas lenguas, que tenía un poquito de síndrome de Down. No sé, pero la cuestión es, que esto sería para estudiar en otro programa. O sea, yo por lo que he leído también sobre el nazismo, los campos de concentración, cómo se comportaba la gente, o sea, los propios alemanes, que hasta el día de antes prácticamente habían sido amigos y compartido mesa con su vecino de puerta con puerta que era judío. O sea, yo por lo que he leído, a mí me da la impresión de que es el caso de histeria colectiva más increíble de la historia. Sí, totalmente. Totalmente. Pero o sea, bueno. ¿Cómo esa semilla, o sea, corrió como la pólvora, pero como digo, con un caso de histeria colectiva? Sí, totalmente. O sea, Hitler se dedicó a sembrar la histeria y a sembrar la discordia, ¿no? Entre bueno, cuando hay que recordar que él era el primero, que no era ario. O sea, sí. Hitler no era ario 100%. O sea, él perseguía lo que él era. Sí, tú nada más que tenías que verlo. O sea, era bajito, moreno. ¿Qué? Vamos a ver. Es que vamos a ver. Yo no voy a decir a los alemanes que son tontos porque los alemanes ya han dejado claro que tontos no son. Ni tampoco vamos a decirle que tengan que pedir perdón porque lo que ocurrió en su contexto, ocurrió en su momento. Exactamente. O sea, yo siempre he dicho una cosa. Las guerras las pierden. Pero los coches y el fútbol, cosa más buena. Las guerras las pierden, pero... No, pero hablamos en serio. Voy a hacer un poquito el chistecito. ¿En qué momento, llega un señor de 1,50 m con cara de judío que tira para atrás? Te dice la raza aria, pero vamos a ver, churra. Espérate, ¿tú has visto la raza aria? O sea, ¿tú te has visto y has visto un ario? O sea, mira, por ejemplo, va a salir por aquí varios ejemplos de actores de Hollywood o de cine ario, personas famosas. Voy a ponerlo famoso porque para que la gente tenga una imagen, ¿no? Laungre, que creo que es austriaco. Exactamente, por ejemplo. Schwarzenegger, austriaco. Por ejemplo, pero vamos a ver, ¿en qué momento llega un señor, les dice a los alemanes, y los alemanes van? Vamos a ver, coherencia, señores, coherencia. Sí, no pero... sé yo sé qué les dio, no sé qué les metió, si le echó algo en el agua, en el agüita, no sé. No, también hay que comprender, sin querer justificar evidentemente como antes, pero hay que comprender el contexto histórico en el que estaba Alemania, que en el momento que era una Alemania que estaba arruinada y que estaba muy humillada después de la Primera Guerra Mundial. Y Hitler simplemente lo que le fue muy populista, lo que le prometió fue como Trump. O sea, él decía Alemania primero. Ya eso le suma, hombre, salvando las distancias entre Trump y Hitler, porque Trump... pero yo me refiero al mensaje. Sí, es el mismo mensaje que le ha llevado al poder. Hay una cosa que ambos comparten, Trump y Hitler, que tienen un poder de oratoria. O sea, Hitler tenía un poder de oratoria igual que Trump, era un orador nato. O sea, Donald Trump es un ¿cómo se dice? Es un tigre en los negocios. O sea, se ha hecho rico ha hecho fortuna a base de ser un cabrón, vamos a decirlo pronto. Pero es que además, es que los dos comparten en común que han llegado al poder sin ser políticos de carrera. Esto, exactamente. Y aparte, yo he escuchado discursos de Hitler, obviamente, como amante de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues yo he escuchado los discursos de Hitler en el Gulag y en sitios, el que dio en el estadio de Múnich, por ejemplo, que fue multitudinario, que es el famoso discurso, recordar a la gente. Yo los he escuchado traducidos al castellano y el mensaje que transmite ese hombre es de Alemania va a ser la primera potencia mundial por mis santos cojones. Y es lo que los alemanes querían oír en el momento. Claro. Porque como decimos, estaban arruinados y estaban totalmente humillados después de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, el tema está en que ni muchísimo menos Hitler ha sido el monstruo más sanguinario del siglo XX y vamos a verlo ahora con los dos que te traigo yo en la lista. No sé si te queda alguno por ahí. Alguno queda. Más cortito, pero alguno queda. Venga, pues vamos y ahora vamos con lo siguiente que quedan en la lista. Venga, Raúl. Que me das paso a mí. Sí, te doy paso a ti. Vamos tú, que me voy a reponer del nazi, ¿vale? Te voy a reponer el discurso. Bueno, ahora del monólogo, es que ahora se dice speech. ¿Cómo? Para los medios ahora se dice speech. ¿Sabes? Entonces hay que decir, después del speech de Jero.
jóvenes speech. Es que vamos de mal en peor. Sí. Bueno, pues paso al siguiente. Mengistu Haile Mariam fue presidente de la República Democrática Popular de Etiopía desde 1987 hasta 1991. No sé si tú lo tendrás por ahí en el listado tuyo. En el 91 fue la fecha en la que fue derrocado. En 2008 la justicia etíope lo condenó a muerte bajo cargos de genocidio durante el llamado Terror Rojo, una violenta campaña de represión llevada a cabo entre 1977 y 1978, en la que acabó con todos los opositores a su poder en Etiopía. Pese a la sentencia judicial en su contra, actualmente vive en el exilio en Zimbabue, donde goza de la protección del expresidente del país, Robert Mugabe. Su régimen es juzgado responsable de alrededor de 1,5 millones de muertes. Y este hombre se sigue levantando todos los días para desayunar y comer y jugar al golf o lo que quiera que haga. Aunque tampoco ha recibido su merecido ni... Nada de nada. Muy bien, pues nada. ¿Te paso otro cortito? Venga. Yakubu Gowon. Es que ya para quedarnos en el continente africano. Fue un militar nigeriano y el tercer presidente de la historia de ese país entre 1966 y 1975. Su guerra civil para impedir la secesión de la República de Biafra y quedarse con el control de sus reservas de petróleo y con la salida al mar, provocó la muerte de más de 1 millón de personas, casi todos de la etnia Igbo. Esta es también otra feliz criatura. Otro que te lo baila, ¿no? Exactamente. O sea, que sigue vivo este señor, me imagino. Pues no tengo yo aquí esa información, pero vamos, es probable porque teniendo en cuenta la fecha. Uh-huh. No sé si tú que tienes el teclado, porque yo tengo aquí el teclado pequeñito para la música. A ver si lo tengo por aquí. Vamos a intentar buscarlo para decir a la gente si sigue vivo. Dime el nombre. Yakubu con Y. Gowon con W. Gowon, expresidente de Nigeria. Pues sí, sigue vivo. Sigue vivo y de hecho, bueno, tiene 87 años. Pero sigue vivo. Y bueno, ojo que tiene el premio de la National Order of Niger. Hostia. Sí, la orden de caballería. Toma ya. O sea, encima le dan un premio. Sí. Totalmente. Qué barbaridad. Además, el premio, si no me equivoco, fue creado en 1996. Bueno, se lo dieron en 1999. Vamos, que lo crearon es profesor para él. Lo que pasa es que para disimular. Para disimular, exactamente. O sea que en 1999 lo recibe este hombre, que no sé, después de no sé en qué momento, quién queda mente Illuminati, que decide darle un premio aquí a mi primo. Pero bueno. Bueno, mira, resulta cuanto menos irónico, ¿no? Que a pesar de haber sido pues uno de los más encarnizados enemigos de nuestro anterior personaje, pues este hombre haya sacado en limpio algunas ideas de Hitler y las haya llevado a la perfección. Vale. Ya sabe la gente más o menos de quién, y tú también, de quién estoy hablando. Sí. Donde hubo campos de concentración, pues este genocida puso los famosos gulags. Y la versión soviética de los centros de exterminio era un personaje completamente intolerante a la disidencia y también a la crítica personal más mínima, cosa, por cierto, que lo hizo ser completamente temido incluso por sus propios generales, ¿no? Joseph Stalin, Pepe para los amigos, fue quizá, digamos, el totalitarista más grande de la historia. Este señor, pues, no veía, ¿no?, a las personas como seres humanos, los veía como máquinas que debían obedecerlo de manera ciega, costase lo que costase, ¿no? Este señor, para algunos, para el 90% de las personas, fue el artífice de la etapa más oscura del régimen soviético durante su gobierno.
Bueno, pues durante su gobierno la gente era subestimada hasta el punto de que eran tratados como auténticos idiotas. Así, tal cual. Sí, esto lo hemos podido ver en muchas películas, leer en muchas novelas de escritores que a día de hoy ponen como ejemplo, cuando se ambientan en la época soviética, ponen como ejemplo tratar a la gente como estúpido. Sí. Bueno, no importaba que la realidad fuera aplastante, obvia. Si Stalin o su maquinaria propagandística decían lo contrario, tú te callabas y obedecías. Vale. No solo a obedecerlo, sino a hacer una actuación patética de complacencia y mansedumbre. O sea, tú tenías que ser el más mansito del mundo si querías sobrevivir, ¿no? De manera directa, ¿qué se le atribuye a Stalin? Pues, ojo, porque solo de sus propios compatriotas, de soviéticos, ¿vale?, se le atribuyen 20 millones de muertes. Solo de soviéticos. Eso sin contar... De los suyos, ojo. O sea, compatriotas soviéticos, 20 millones. De hecho, ahora recientemente ha salido a la luz una carta que un amigo íntimo de Stalin, de la infancia, y que había luchado junto a él en la guerra, le escribió desde el calabozo horas antes de ser ejecutado, en la que le dice: no te guardo rencor por ser como eres. O sea, sí. Y lo mejor es que Stalin no movió ni un solo dedo. ¿Por qué? Porque como estaba en contra y le llevó a la contraria en un pensamiento, me sube a la polla que es a mi amigo, te mato y a tomar por culo. Ya está, así funciona esto. Ojo, 20 millones de soviéticos, eso sin contar los de fuera. O sea, los nazis que se apresaron durante la Segunda Guerra Mundial. Ojo, no digo que no se lo merecieran, pero... No digo que no se lo merecieran, pero estamos hablando de vidas humanas, que es de lo que trata este programa. 20 millones de soviéticos. Hay algunos quien dicen, algunos datos, que si se le suma los de fuera, pues nos vamos a los 30, 40 millones. No está nada mal. ¿Vale? Como digo, pues hay quien dice que fueron más personas. Y bueno, los que se oponían a Stalin, pues como hemos dicho antes, hace un minuto, hace el ejemplo, este amigo íntimo de Stalin, pues eran sometidos a auténticas brutalidades junto con su familia. Así que el terror, la pobreza, el hambre y la miseria fueron la divisa de Stalin y el régimen soviético hasta el día de la muerte del dictador. Vale. Así que todavía queda uno que es aún peor. Sí, pero bueno, dentro de lo que hizo este hombre, el señor Stalin, bueno, pues tenemos campañas tan alucinantes como el Holodomor, que literalmente significa matar de hambre en ucraniano. Totalmente. Que fue una de las jugadas más crueles de este hombre, con el fin de eliminar a los granjeros y agricultores que se negaban a los procesos de expropiación y colectivización, queriendo debilitar cualquier posible movimiento nacionalista ucraniano. Stalin aprovechó esta situación de hambruna y escasez ya existente y la acentuó, endureciendo las condiciones de las granjas, cerrando las fronteras para bloquear importaciones e impedir que la gente saliera del país, y creando, ojo, brigadas especiales que entraban en las casas e incautaban el alimento. O sea, hay que ser hijo de puta. O sea, no se puede ser más miserable. Y ojo que esta hambruna duró entre 1932 y 1934, y hasta la década de los 80 fue algo totalmente desconocido para el resto del mundo. Ah, muy bien. Y después tenemos, pero vamos, que el Holodomor fue del 32 al 34, y en el 34 pues comenzó este señor también, Joseph Stalin, el Gran Terror. O sea, otro nombre bastante acertado. También se le conoció como la Gran Purga, que fue, como tú bien has dicho, cuando se dedicó pues a perseguir a disidentes, artistas, sindicalistas, intelectuales, etcétera, etcétera, que se enfrentaban a su ideología. Totalmente. A mí resulta gracioso ver cómo se hacen fotitos, ¿no?, ciertos políticos españoles delante de la hoja y el martillo. Pero bueno. Bueno, pues yo, para terminar, te voy a hablar de un personaje
bueno, cuando llegan los nostálgicos del comunismo, ¿no? Y se empiezan a preguntar, a día de hoy estamos hablando, nostálgicos del comunismo, ¿cómo es posible que los líderes absolutos de dos grandes colosos comunistas pues no se unieran para hacer fuerza? Y es que a pesar de que prodigaban a grosso modo el mismo sistema económico e ideológico, pues Stalin, digamos que no se llevaba bien con este sujeto, que digamos que fue el motivo, tú ya sabrás de quién te estoy hablando, Sí. no se llevaba bien con este sujeto y es por ello, para responder a esos nostálgicos del comunismo. Bueno, la verdad es que Stalin y Hitler fueron socios cuando les interesó a ellos, o sea que esto es verdad, ¿no? Hay acuerdos entre Hitler y Stalin firmados antes de la guerra, o sea, antes de que Rusia entrara. Pero bueno, cosa curiosa, hablando de nuestro anterior individuo, porque los dos sujetos, Stalin y nuestro invitado de ahora, fueron unos dictadores degenerados. Pero bueno, quién sabe, como digo, se dice que Stalin era muy competitivo y quizá no le gustara que el señor Mao Zedong lo superara, y por bastante en casi todo. Porque es que, sí, totalmente. Porque, tú me estás hablando, o nos vas a hablar de la gran revolución cultural, que además me encanta el nombre. O sea, revolución cultural, manda huevo. El líder absoluto de la China comunista primitiva se queda, por lo menos, para mí, a mi juicio, como el líder genocida más sanguinario de todos los anteriores, no solo porque fue un totalitarista brutal, no solo porque puso de rodillas al país más habitado del mundo, y lo puso de rodillas literal, fue uno de los más grandes y también uno de los más difíciles, sino por las matanzas dentro de sus fronteras que superan, ojo, a todo el número de muertes que hubo en las dos grandes guerras mundiales juntas. Algo difícil de creer, pero real a todas luces. Y los números no mienten. De hecho, algunas fuentes hablan de que este individuo es responsable directo de casi 100 millones de muertes. De manera directa. Y que si contamos las muertes que provocó de manera indirecta, o sea, provocadas por su régimen, hablaríamos de casi 200 millones de muertos. Libertad de credo cero, libertad de pensamiento, libertad de ideología política, libertad de disidencia política, desobediencia al partido. Todo esto era penado con la muerte. No había más. Ni cárcel, ni leche. Muerte. O sea, las cárceles vacías. O sea, la única sentencia que había era la muerte. Totalmente. John Mao ayudó a deshacerse de la antigua China imperialista para fundar un nuevo imperio basado en el terror. Hoy día, por el contrario, China es un país que se ha modernizado muchísimo y ha logrado salir adelante, colocándose, como hemos visto, como una de las grandes potencias mundiales, abriéndose al mundo y diversificando su economía, y sin duda todo lo contrario a la bestialidad, el atraso y el genocidio masivo de su propio pueblo, a la que este monstruo como Mao Zedong, abominable, pues lo sometió por 30 años, y por ello se queda, como ya hemos dicho anteriormente, con el primer lugar como el genocida más grande de la historia de la humanidad, sin duda, por lo menos para mí. Sí, bueno, después tenemos también otros de estos que son pequeñitos, pero pequeñitos comparado con qué, porque si lo comparas con la población a la que extermina, no es tan pequeñito. Y claro, uno de ellos pues podría ser el genocidio de Ruanda, que es un nuevo caso de limpieza étnica que tuvo lugar en 1994, también antes de ayer, y que, bueno, pues durante unos pocos meses la población Hutu exterminó al 75% de los Tutsi del país. Estas dos etnias presentaban numerosas diferencias sociales, religiosas, tribales desde hacía mucho tiempo, cuando el país, bueno, pues todavía estaba bajo el control de las potencias europeas, y los Tutsis pertenecían a una minoría geográfica favorecida por estas. Las muertes estimadas durante la masacre Tutsi fueron de alrededor de 800.000 personas, que tampoco está nada mal, entre las que también había Hutus moderados u opositores políticos, y a las que habría que sumar los casos de violación, tortura y los desplazados. Nada más y nada menos.
Tengo que decir bueno, el presidente de Ruanda, por aquel entonces, Sí. Digamos que no ha aparecido todavía. Todavía no está. El organizador de lo que quiero decir, a ver, el organizador de aquel genocidio, ¿Sí? podríamos decir que lo podríamos haber metido perfectamente en el programa que hicimos de los más buscados, porque no ha aparecido todavía. No ha aparecido todavía. No, este señor no ha aparecido todavía, o sea, está desaparecido en combate. Sí, bueno, pero espérate, porque todavía tengo aquí en la recámara un pequeño antes de pasar a la sorpresa esa que os tenía preparada. Una sorpresa para el final. Para el final. Voy a hacer un poco de trampa, pero os va a gustar. Venga. Pues estaríamos hablando del genocidio aborigen de un lugar tan civilizado, tan bonito, tan cultural, tan cosmopolita, tan puntero como Australia. Ojo, que desde el comienzo del siglo XX hasta 1969 el gobierno australiano llevó a cabo un nuevo plan para diezmar y acabar con la población aborigen. Ojo, ¿esto recuerda a algo? Esto recuerda a la colonización de América del Norte. Y bueno, pues decenas de miles de niños aborígenes, especialmente aquellos que eran mestizos, fueron secuestrados por el gobierno australiano y apartados de sus familias, obligados a trabajar como sirvientes en casas o labriegos en el campo y forzados a rechazar su legado histórico, su idioma y sus costumbres. Con esta táctica lo que se pretendía era la desaparición del pueblo aborigen, pues no solo se les arrebataba a sus futuras generaciones, sino que también se vivía un olvido forzoso de toda su cultura, que es efectivamente a la hora de eliminar a otra población, pues es socavar tanto su legado genético, digamos en población, como su legado cultural, hacerlo desaparecer. Es enviar a una cultura entera al ostracismo. Pues está bien. No está mal tampoco, ¿eh? No, ¿verdad? No está mal, Bueno, pues vamos, si le parece a nuestra audiencia y a Raúl, con esa sorpresa que me tiene en ascua. Me tiene en ascua ya. Bueno, pues hemos hablado de cifras muy altas, muy tal, pero ojo que estas cifras se quedan en nada. Se quedan en nada porque estaríamos hablando de que el mayor genocida de la historia a día de hoy todavía sigue entre nosotros. Estamos hablando de 52.000 millones de personas del total de 108.000 millones que han existido a lo largo de la historia de la Tierra. ¿De quién estamos hablando, Jero? Vamos a ver del mosquito. O sea, exactamente, o sea, de un bicho o algo de eso, te iba a decir. Hablando del mosquito, que las hembras de los mosquitos del género Anopheles y Aedes han matado a casi la mitad de la humanidad. La malaria y el paludismo, bueno, pues se transmite entre los seres humanos a través de los mosquitos hembras de estos géneros y también la del género Aedes, pues transmite la fiebre amarilla, los virus de Zika, de la fiebre de chikungunya y del dengue. La fiebre amarilla se registró por primera vez en 1793 y la malaria ha estado presente durante miles de años. ¿Qué te parece? Muy interesante, mira, es un dato que no conocía y estoy seguro que la mayoría de personas que nos están viendo y escuchamos tampoco, pero bueno, para que no diga nuestro amigo el intelectual que cometemos errores periodísticos, pues ahí tiene usted un dato. Sí, pero es que ha sido determinante a lo largo de la historia. Porque te digo, o sea, ha provocado el daño provocado por estos minúsculos insectos, pues te digo, ha determinado el destino de imperios y naciones, paralizando actividades económicas y decidido el resultado de guerras decisivas. La malaria detuvo a las puertas de Roma a Aníbal y Atila, disuadió a Genghis Khan cuando se planteó invadir Europa Central. Fue determinante la derrota de los ingleses a manos de Blas de Lezo en Cartagena de India. Guarniciones británicas enteras sucumbieron ante la malaria en la guerra de la independencia de Estados Unidos. Más de 10.000 muertes registradas por malaria durante la guerra civil de Estados Unidos. La fiebre amarilla diezmó las tropas francesas, más de 20.000 muertos que intentaban sofocar la rebelión de los esclavos de 1802 en Haití, que finalmente
pues conseguiría la independencia. Los estadounidenses terminaron y se hicieron con el canal de Panamá después de que los franceses lo abandonaran debido a las epidemias de fiebre amarilla y de malaria que sufrieron los trabajadores en la campaña francesa en Madagascar. En 1895 murieron 13 hombres en combate, y más de 4.000 a causa de la malaria. Durante la Primera Guerra Mundial, la malaria inmovilizó a los ejércitos durante 3 años en Macedonia. Cuando el general al mando del ejército francés recibió la orden de atacar, respondió: lo lamento, pero mi ejército está en el hospital con malaria. En la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur dijo: será una guerra larga si por cada división que mando a luchar contra el enemigo, debo contar con una segunda división en el hospital con malaria y una tercera división convaleciente de esta enfermedad debilitante. Increíble. Increíble, pero la verdad nos ha dejado. Un bichito tan pequeñito. Sí, totalmente. La que te puede liar. Totalmente. Bueno, Raúl, pues yo creo que ha sido un programa muy interesante. Hemos aprendido. Hemos pasado muy bien. Yo también, como siempre, hemos aprendido muchísimo, porque como ya no sabemos qué programa es el tuyo, cuál es el mío, pues ya estoy como en casa, A mí solo me queda, pues nada, desearle a la gente feliz Navidad, como digo una vez más, que pasen unas muy buenas vacaciones, que las tengan, y no, pues que pasen muy buenas fiestas con los familiares, con los amigos, con sus seres queridos. Recordaros a todos que el próximo miércoles 29 tendremos el último programa del año, Idiocracia, con sorpresa, ¿vale? Esperemos que... Bueno, podemos llamarlo Idiocracia o a la mierda 2021. ¡Mira! ¡Ole! No había yo pensado, pero... ¿Verdad? Yo creo que... Además que te voy a decir una cosa, con lo de no cabe un gilipollas malo, que fue el origen de todo. Ahí está, ¿vale? Sí. Con ese título lo clavamos, pues yo creo que sí, que ya vamos a ponerle a la mierda 2021, especial fin de año. Sí. Pero bueno, Raúl, que ha sido un placer estar contigo en este programa, con toda tu gente BTDN en iVox, en todas las plataformas de podcast y por supuesto en Sport Direct Radio, la FM de Málaga, y bueno, en YouTube. A toda mi familia de Arcadia Zona 51, muchas gracias por haber estado ahí este 2021 apoyándonos, aguantándonos, que es lo más importante, que tiene tela. Sí. Y yo agradecer a Raúl, pues, que se haya convertido en parte de Arcadia Zona 51, por supuesto, parte de esta familia, parte de este canal, codirector, por supuesto, copresentador. Raúl, con muchísimas gracias y un placer haber compartido estos minutos contigo. Nada, yo digo lo mismo de ti, ya me siento parte de YouTube. De hecho, hasta me he comprado una webcam porque antes utilizaba el móvil, que lo ponía conectado con el cable USB. Ya he dicho, para estar aquí todo el día, cable para arriba, cable para abajo, la aplicación que utilizaba que a veces conectaba, a veces no, digo, pues mira, me voy al Aldi, que por 20 pavos hay una cámara muy apañada, que tiene una pegatina que dice 2K. Yo creo que se ha quedado por la D. El abecedario no ha llegado a la K, se ha quedado por la D. Pero tiene su lucecita y tal, estamos apañados y por lo menos me quito de tener que estar quitando y desconectando cables, que ya bastantes cables tengo ya aquí en el espacio tan reducido que tengo de momento. Y nada, como siempre, pues eso, daros las gracias a todos, a los que estáis ahí, a los oyentes, a los espectadores que pasáis hoy una horita y algo con nosotros. Mil gracias a los fans, a los oyentes de iVox Plus y como siempre, que esto ya vale para todos. Que tengáis aunque hoy va a ser miércoles, pero bueno, vamos a seguir con el ritual. Que tengáis una muy buena noche de viernes, para los que escuchéis el viernes. Que tengáis un felicísimo fin de semana y Navidades ya de paso. Que cojáis fuerzas de cara al lunes y que si queréis, pues nos vemos de nuevo aquí, dentro de 7 días, de nuevo, en Arcadia Zona 51 y en el turno de noche. Buenas noches.